Hola a todos, Hi everyone. bienvenidos a la última semana del show Viviendo Milagros Welcome to the last week of our show Viviendo Milagros y al último episodio del segmento Unidos más allá de las fronteras. and to the last episode of the show United Beyond Borders. Estamos muy felices de haber compartido todas estas semanas con ustedes, We are very happy to have joined with you all these weeks. que nos ha traído mucha sanación y muchos milagros a esa mente uno. It has brought so much healing and miracles to that one mind. Y nos gustaría seguir compartiendo con ustedes muchos más milagros. And we would love to continue sharing much more miracles with you. Es por ello que a los que aún no están unidos en la tribu de Cristo, los invitamos a que se unan. That's why for whoever is not part of Tribu de Cristo, we invite you to join in. Meli dejará ahí el enlace Melly will en el place chat the link para que puedan unirse y poder caminar juntos yendo y recordando nuestro propósito. so that we can join together and in our purpose. Y hoy tenemos un hermoso tema que nos trae David. And today we have a beautiful topic that David is bringing us. Y el tema es, hoy no le tendré miedo al amor. And the topic is I will not be afraid of love today. Gracias, David, por traernos tanta luz. Thank you, David, for bringing so much light. Oh, thank you. Y el micrófono es todo tuyo. Gracias. Microphone is all yours. Thank you. Thank you, Urpi. Thank you. Gracias, Urpi. Gracias a todos. Yeah. Yeah, this is a very beautiful and deep topic. I will not be afraid of love today. Sí, este es un tema muy hermoso y muy profundo. Hoy no le tendré miedo al amor. Yeah. Because it's really like a prayer to have the faith to leap into what seems to be the unknown. Porque es una oración para tener la fe, para saltar a lo que parece ser desconocido. And it's interesting that when the mind is asleep, that love is associated with the unknown. Y es interesante que cuando la mente está dormida, el amor es asociado con lo desconocido. And in this sleeping condition, everything that seems natural and familiar and predictable Y en la condición de dormir, todo lo que parece ser natural, familiar y predecible, is actually part of a defense mechanism against divine love. es de hecho parte del mecanismo de defensa en contra del amor divino. So for the mind asleep, for the human being, Entonces, para la mente que está dormida, para el ser humano, oftentimes it says, I just want to fall in love. muchas veces dice, quiero enamorarme. That's my goal in life, is just to fall in love. Ese es mi objetivo de vida, enamorarme. But there's so many beliefs and thoughts associated with what that means Pero hay tantas creencias y pensamientos acerca de lo que eso significa, that the fear of love is not really recognized. que el miedo al amor no es reconocido. Even when people go out on a first date and may have some anxiety, Incluso cuando las personas van a una primera cita, puede ser que haya ansiedad. the anxiety seems to be about if it's going to work out or not. Y la ansiedad parece ser de si va a funcionar o no. So the anxiety seems to be about the things of time, Entonces la ansiedad parece ser acerca de las cosas en el tiempo, but really, if you go much, much deeper into the anxiety, pero si vas más profundo hacia la ansiedad, you can see that there's a belief in loss, podrás ver que hay una creencia en la pérdida, a belief in sacrifice, la creencia en sacrificio, feelings of guilt and shame and fear.
sentimientos de culpa, vergüenza, de miedo, that are really the basis for this entire perceptual world. que son la base de todo este mundo perceptual. It's kind of like if a bird has been in a cage for many years, Es como si un pájaro que está en una jaula por muchos años, and then suddenly in one moment of one day, the cage door is opened. y de repente, en un momento, la puerta de la jaulita se abre. Usually the bird will not just fly out immediately Usualmente el pajarito no volará inmediatamente, because the bird has become so accustomed to the cage porque el pájaro se ha acostumbrado tanto a esa jaula, that the cage has become natural and normal to the bird, y la jaula se ha vuelto natural y normal para el pajarito. and flying now seems unnatural even though the bird has wings. Y ahora volar parece ser antinatural, aunque el pájaro tiene las alas. So if the bird hasn't used the wings for many years, it doesn't really know about how it can use them. Entonces, si el pájaro ha tenido estas alas por tantos años, no sabe cómo utilizarlas. So in A Course in Miracles, Jesus says that prisoners who have been long kept in chains Y en el curso de Milagros, Jesús dice que los cautivos que han estado en cadenas por mucho tiempo do not rise up immediately, even when the chains are broken, no se elevan inmediatamente, incluso cuando las cadenas se rompen, because the afterthought of the imprisonment is still like in the mind. porque el pensamiento de aprisionamiento todavía se encuentra en la mente. And this is why, for most people, it seems like more of a gradual awakening. Y es por eso que para la mayoría de las personas parece ser un despertar gradual, Because there is actually a fear of letting go of the past. porque hay miedo de dejar ir el pasado. And letting go of the past is required because it is already gone. Y dejar ir el pasado es requerido porque en realidad ya se ha ido. But in awareness, it still seems to offer some kind of safety or security. Pero en la conciencia todavía parece ofrecer seguridad. And in this sense, the present moment of love is feared. Y en este sentido, el momento presente de amor es temido. And even in everyday communication between people, Y incluso en la comunicación de día a día entre personas, sometimes they will say there's something called an awkward silence when there are no words. hay veces que se dice que hay un silencio incómodo cuando no hay palabras. It's like there's an urge in the mind to fill in the space of the silence and the stillness. Hay como ese impulso en la mente de querer completar ese silencio o esa quietud. And in the workbook lesson 182, Y en la lección 182, which is, I will not be afraid of love today, 282, la cual es Hoy no tendré miedo del amor, Jesus ends the lesson with the sentence, Jesús finaliza la lección con la oración: let me not be afraid of truth today. que hoy no tenga miedo de la verdad. So he's teaching us that love and truth are the same. Entonces nos está enseñando que el amor y la verdad son lo mismo. But the definition of a mind that's asleep is one that believes in the ego, Pero la definición de una mente que está dormida es una mente que cree en el ego. and belief in the ego generates a fear of truth or love. Y la creencia en el ego genera un miedo a la verdad o al amor. And this can be difficult to experience directly in awareness. Y esto parece ser difícil de experimentar directamente en la conciencia. It seems easier for the sleeping mind to be afraid of anything but love.
Parece ser para la mente que duerme, que tiene miedo a todo, menos al amor. If you interviewed somebody, they may say, I'm afraid of losing my partner or my children or parents. Si le haces una entrevista a alguien, pueden decir, oh, tengo miedo de perder a mi pareja o a mis hijos. I'm afraid of having no money. Tengo miedo de no tener dinero. I'm afraid of being sick and dying. Tengo miedo de enfermarme y morir. I'm afraid of actions that are taking place in the world, like violent actions. Tengo miedo a las acciones que tienen lugar en el mundo, como las acciones violentas. Or I'm afraid of earth changes. O tengo miedo a cambios climáticos. I'm afraid of disasters. Tengo miedo de los desastres. It's quite a whole smokescreen of distractions. Es una pantalla de humo de distracciones. And the distractions are made to keep the mind from being very still. Y las distracciones fueron fabricadas para que la mente no se quietara. There is one point in the middle of the text Hay un punto en el medio del texto where Jesus just says, I need do nothing. donde Jesús dice, no tengo que hacer nada. The final realization comes from the experience of I need do nothing. La última realización viene de la experiencia, no tengo que hacer nada. In other words, from the realization that there is no doer because there is no body to do with. En otras palabras, es la realización de que no tengo que hacer nada porque no hay un cuerpo con el que hacer las cosas. That's why I like those words, nada, nada, nada. Es por eso que me gustan las palabras nada, nada, nada. It reminds me always of the deepest teachings. Me recuerda a esas profundas enseñanzas. I always feel very happy when I say nada, nada, nada. Siempre me siento muy feliz cuando digo nada, nada, nada. Because I know that is the gateway to perfect stillness. Porque sé que ese es el portal a la quietud perfecta. Yeah. So it seems to involve an allowance or permission to experience love. Entonces parece ser que tenemos que permitir experimentar ese amor. And this love has no conditions whatsoever. Y este amor no tiene condiciones, en absoluto. So you don't have to do the right thing or make sure the conditions are right in the world. Entonces no tienes que hacer lo correcto o asegurarte que las condiciones sean correctas en el mundo. It's simply withdrawing belief from the world. Es simplemente quitar la creencia en el mundo. A lot of Course in Miracles teachers are talking now about the term the decision maker. Muchos maestros del curso de Milagros utilizan el término el tomador de las decisiones. And I like that Jesus mentions this term in the manual for teachers. Y Jesús menciona esto en el manual para maestros. The question is posed to Jesus, how is healing accomplished? La pregunta se le realiza a Jesús de cómo se logra la curación. And he says, it is accomplished the instant you realize that the mind is the decision maker and not the body. Esta tiene lugar cuando te das cuenta de que es la mente la que toma la decisión y no el cuerpo. What could he mean by this? ¿Qué quiere decir con esto? It must mean that healing occurs from a decision in the mind and has nothing to do with the body at all. Esto debe ser que la curación ocurre a partir de una decisión en la mente y no tiene nada que ver con el cuerpo. And this contradicts the whole day-to-day perception of the human being. Y esto contradice la percepción del día a día del ser humano. Think about it. When we talk about people, we also talk about their capacity to think and make decisions. Piensa acerca de esto. Cuando pensamos acerca de las personas, también pensamos acerca de su capacidad de pensar y tomar decisiones. But people are bodies, and Jesus says, nope, the people are not making any decisions whatsoever.
Las personas son cuerpos y Jesús dice, no, las personas no están tomando las decisiones. The mind is the source of the decision, La mente es la fuente de la decisión and it can choose either to see the world with the Holy Spirit in a holistic way, y puede elegir ver el mundo con el Espíritu Santo de manera holística or it can choose to believe that bodies and persons have decisions. o puede elegir creer que las personas y los cuerpos toman decisiones. So this is where you start to really get into the heart of mysticism. Y ahí empiezas a adentrarte en el corazón del misticismo. You realize it's not a matter of people deciding or even of a group of people deciding. Te empiezas a dar cuenta que no es acerca de una persona que está decidiendo o un grupo de personas decidiendo. If people don't decide, that means couples don't decide and families don't decide. Si las personas no deciden, eso quiere decir que las parejas no deciden y las familias no deciden. It means that governments don't decide, Quiere decir que los gobiernos no deciden, churches don't decide. las iglesias no deciden. You realize that the whole idea of decision making has been completely mistaken. Te das cuenta que la idea de la toma de decisiones ha estado equivocada. And then Jesus is saying, there is a simple choice to make in the mind. Y Jesús dice, sí, hay una simple elección que tomar en la mente. And that's just to accept forgiveness for yourself and for everyone. Y eso es aceptar el perdón para ti y para todos. Because in giving up the belief in the ego, you have decided for God. Porque renunciar la creencia del ego, tú has decidido a favor de Dios. And this is where the fear of love is greatest. Y ahí es donde se encuentra el miedo al amor. Because the ego will scream if you decide to let go of all beliefs in the world. Porque el ego va a gritar si tú decides dejar ir toda la creencia en el mundo. It made the world as like a hiding place where it could hide in the unconscious mind. Fabricó el mundo como un escondite para esconderse en la mente inconsciente. But when you pray with all your heart to remember God, Cuando oras con todo tu corazón para recordar a Dios, you are also praying to forget the ego forever. también estás orando para olvidarte del ego por siempre. You have no desire to remember it or anything that it made. No tienes deseo de recordarlo a él o nada de lo que ha fabricado. Yeah. And as you start to come closer to this acceptance, Y a medida que te acercas a esta aceptación, the ego always tries to throw up little tricks or distractions. el ego trata de traer trucos o distracciones. And all of these distractions in some way relate to the body. Y todas estas distracciones se relacionan de alguna manera con el cuerpo. Many years ago, I had a friend who always told me this analogy. Años atrás yo tenía un amigo que siempre me decía esta analogía. She said, every day the ego keeps pulling a flag up a flagpole to the top. Todos los días, me dijo esta amiga, el ego trae esta banderita y la está llevando hacia arriba del mástil. Every day the ego raises a flag to the top of the flagpole. Todos los días el ego lleva esta banderita hacia arriba en el mástil. And then it asks my mind to salute. Y luego le pide a mi mente que lo salude. Salute to the flag. Saluda a la bandera. But there comes a point where Jesus says, let it raise its flag, but you don't have to salute. Y luego Jesús dice, deja que eleve la bandera, pero no tienes que saludarla. He says, you don't even have to acknowledge this flag. Ni siquiera tienes que reconocer esa bandera. You can laugh when this flag goes up Puedes reírte cuando esta bandera se eleva, because it's just another ego attempt at distracting the mind from the stillness. porque es otro intento de distraer a la mente de la quietud. But there always must come a time when you feel like, I don't want the distractions anymore.
Pero tiene que venir un momento en el tiempo en el que tú dices, no quiero tener estas distracciones. And you realize your mind is so powerful that when you don't want distractions, they disappear. Y te das cuenta que tu mente es tan poderosa que cuando no deseas las distracciones, estas distracciones desaparecen. Distractions only seem to be there because the mind still wants them. Las distracciones parecen estar ahí porque parece ser que la mente todavía las quiere. Yeah. And so every day we have an opportunity to move closer into the heart of love. Entonces todos los días tenemos una oportunidad de acercarnos hacia el corazón del amor. Every day we get opportunities that are really calls for love. Todos los días tenemos oportunidades que realmente son llamados de amor, peticiones de amor. Yeah. Just this morning before this session, I had two people write to me and say, "Are you free for a call?" Esta mañana, antes de esta sesión, hubieron dos personas que me llamaron, que me preguntaron si yo estaba disponible para tener una llamada. And one was in Mexico, one was in Brazil. Uno estaba en México, otro en Brasil. But it doesn't matter what the form of it is, you know it's just a call for help. No importa cuál sea la forma, tú sabes que es una petición de ayuda. It's just an opportunity to be used and to extend love and to give help. Es una oportunidad de ser utilizado, de ayudar y de extender esta ayuda. And then you start to see, wow, that's really what my whole day is. It's just opportunity after opportunity to extend love. Y luego te das cuenta, wow, eso es de lo que se trata mi día, es una y otra oportunidad de extender el amor. And then Jesus says, when you want only love, you will see nothing else. Y Jesús dice, cuando lo único que deseas sea el amor, no verás nada más. That's just so beautiful. Es tan hermoso, It's so simple. When you want only love, you will see nothing else. es tan simple, cuando desees solo el amor, no verás nada más. Distractions will be gone. Las distracciones se irán. Yeah. So for me, spirituality is a very internal matter. Entonces, para mí la espiritualidad es una cuestión interna. It really is not so much about what seems to be physical as the purpose of what is physical. Realmente no es acerca de lo físico, sino cuál es el propósito de lo que parece ser físico. Yeah. So instead of kind of being confused about what is this for, you have a strong sense of what everything is for, and you hold that in front. Entonces, en vez de estar confundido acerca de para qué es esto, tú sabes el propósito de ello y eso es lo que pones enfrente. You put all the strength in your mind and your heart into holding your purpose out front. Pones toda la fortaleza de tu mente para poner tu propósito enfrente. And when this occurs, there are no more difficult decisions Y cuando esto ocurre, no hay decisiones difíciles, because you have let go of chasing ego goals. porque has dejado ir los objetivos egoicos. So when we come to the fear of love, we must expose the belief in sacrifice. Entonces, cuando vamos hacia el amor, tenemos que exponer la creencia en el sacrificio. Many years ago, there was a psychologist who wrote a book, Muchos años atrás, hubo un psicólogo que escribió el libro, and the title of the book y el título del libro was, "Do I Have to Give Up Me to Be Loved by You?" el título del libro era ¿Tengo que renunciar a mí mismo para ser amado por ti? And for the mind asleep, this is the difficulty, this is the challenge. Y para la mente que duerme, esto es el desafío. Because as long as the relationships seem personal, there seems to be a sacrifice of the personal self. Porque cuando la relación parece ser personal, parece ser que hay un sacrificio de
lo personal. Yeah. When you seem to have two separate minds with two separate sets of thoughts, Cuando parece ser que tienes dos mentes con pensamientos separados, then complete agreement is impossible. el acuerdo completo parece ser imposible. But if we're mistaken about the two minds and the two persons, Pero si estamos equivocados acerca de las dos mentes y las dos personas, then everything is very simple and easy. todo es muy simple y fácil. You don't have to look for agreement with something that seems to be outside. No tienes que buscar un acuerdo con algo que parece estar fuera de ti. When we're lined up with God, we are always in agreement, Cuando estamos alineados con Dios, siempre estamos en acuerdo, regardless of what the form looks like. sin importar cómo parezca ser la forma. When we're lined up with God, we have integrity. Cuando estamos alineados con Dios, tenemos integridad. With God, our heart is at rest. Con Dios, nuestro corazón está en descanso. When we're lined up with God, we have no ambitions at all. Cuando estamos alineados con Dios, no tenemos ninguna ambición. Isn't that amazing? Zero ambitions. ¿No es eso maravilloso? Cero ambiciones. That sounds so relaxing. ¿Eso suena tan relajante? It's back to nada, nada, nada. Va de regreso a nada, nada, nada. Yeah. And you start to realize how simple that is. Y empiezas a darte cuenta qué tan simple es eso. Because in that state of mind, you won't be judging the form at all. Porque en ese estado mental no juzgarás la forma. It really, your state of mind is completely untouched by appearances. Tu estado mental no puede verse tocado por las apariencias. In that state of mind, you don't know what a mistake is. Y en ese estado mental no sabes lo que es una equivocación. And then it's easy not to correct your brother because you don't even know what the mistake is. Entonces es fácil no corregir a un hermano porque ni siquiera sabes lo que es la equivocación. Last night we had a dinner party it was so much joy. Anoche tuvimos una cena y fue tan divertida, tanta felicidad, That I just kept looking around this long table of 30 people and I just saw everybody was so happy, exuberant, joyful. Y yo miraba a esta mesa de como 30 personas, miraba a todos y todos estaban exuberantemente felices. Yeah. And then after a few minutes, I look back and they're still, oh, look at them, they're all still happy. Y luego pasaron unos minutos y sigo mirando y todos están tan felices también. Yeah. Sigan. And that actually feels very natural. Y eso se siente muy natural. And Jesus says, you don't awaken alone. Y Jesús dice, no despiertas solo. There's a feeling of connectedness and expansive love Hay un sentimiento de conectividad y amor expansivo that goes way, way beyond the personality self, que va más allá del ser de personalidad, where you have to allow yourself to just be taken by the love. en donde tienes que permitirte ser tomado o llevado por el amor. And then everything seems very easy and natural. Y luego todo parece ser muy fácil y muy natural.